Arte bizantino. En el año 476, el sector oriental con capital en Constantinopla mantuvo los aspectos políticos, económicos y artísticos de Roma, constituyendo el llamado Imperio Bizantino. El arte bizantino abarcó cronológicamente del siglo VI al siglo XV, divididos en 3 periodos denominados Edades de Oro. La primera Edad de Oro correspondió con los siglos VI, coincidiendo con el reinado de Justiniano y su mujer Teodora, hasta el siglo VIII. La segunda Edad de Oro, que se extendió entre los siglos IX y XII, fue un periodo de auge cultural y político, aunque en el siglo XI comenzó una decadencia por la pérdida de autoridad del emperador. Y la tercera Edad de Oro, correspondiente con los siglos XIII, XIV y XV, concretamente hasta el año 1453, etapa caracterizada por su expansión territorial. En cuanto a su arte, fue una síntesis del arte grecolatino, de la cultura romana y la influencia oriental. Comenzamos con la arquitectura, cuya principal característica fue el estudio científico y racional de la construcción, además de un nuevo concepto espacial. Cubiertas: predominan las bóvedas y sobre todo abundan las cúpulas, pues para ello simbolizaban el cielo. En ambas utilizaron materiales muy ligeros y de consistencia porosa, para que pesasen lo menos posible, y para ayudar a distribuir el empuje de la cúpula, que transmite su peso de forma radial, aplicaron el llamado contrarresto de bóvedas, es decir, acudían a otras bóvedas, cuartos de esfera, cúpulas pequeñas, casquetes y contrafuertes para disminuir el peso del empuje de las cubiertas. Aquí hay que explicar un nuevo elemento constructivo, llamado pechina, que era una moldura triangular que se coloca en los extremos del cuadrado, facilitando el paso del espacio cuadrado al espacio circular para colocar encima la cúpula. Interiores: Bizancio, por su situación geográfica, mantuvo una tradición de los pueblos orientales que era decorar totalmente toda la superficie. Esa característica se denomina horror vacui, es decir, miedo al vacío, especialmente en las zonas principales de las iglesias, es decir, en torno al altar, y en las dependencias principales de los palacios, es decir, las habitaciones privadas y salones del trono. De ahí que los interiores estaban muy decorados con pinturas o mosaicos de gran riqueza y suntuosidad, y sin embargo los exteriores aparecen muy pobres. El material utilizado fue ladrillo y piedras porosas. En cuanto a los soportes, pilares, columnas de mármol y muros. Capiteles: hay 2 tipos, el derivado del corintio con hojas diminutas y abundantes, y el otro capitel con forma de tronco de pirámide invertida decorado con relieves. Encima del capitel se colocará un segundo cuerpo, denominado cimacio, con forma de pirámide truncada que puede ir decorado o liso. Este elemento soporta el peso de los arcos y hace más esbelto el soporte. En cuanto a la planta, emplearon los 2 tipos de tradición paleocristiana. La planta basilical con el atrio y el recinto religioso de 3 naves, la central más alta y más ancha que las laterales, donde se situaban los feligreses, con un ábside que tiene las mismas dependencias que las iglesias paleocristianas, reservado para los sacerdotes y curas. Y la planta central, que era muy habitual porque soportan mejor las cúpulas. Y para terminar, los arcos, que son de medio punto. Comenzamos con la primera Edad de Oro. Destacaron 2 ciudades, Constantinopla y Rávena. Comenzamos a explicar Santa Sofía de Constantinopla, que es la obra maestra de la arquitectura bizantina, mandada a construir por Justiniano a Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. A la entrada presenta un patio porticado seguido de un nártex.
La planta es basilical, de 3 naves, y dentro de ella está inscrita una planta de cruz griega con la finalidad de soportar la cúpula de grandes dimensiones. Esta iglesia constituye la máxima perfección de contrarresto en las cubiertas. La cúpula sostenida por pechinas y todos los elementos sustentados están construidos en piedra porosa y teja de rodas para aligerar su peso. El exterior muestra un aspecto de pobreza. El interior con tribuna tiene una doble concepción espacial. Por un lado la vista tiende hacia la cúpula y por otro lado hacia el ábside. San Vital presenta un nartes y la planta central dibuja un octógono tanto en el exterior como en el interior, donde vemos un ábside, un deambulatorio y un espacio central, cubierto con una cúpula montada sobre tambor que lo delimita 8 pilares formando varias exedras a modo de capillas. Una verticalidad marcada por columnas, tribuna y cúpula, todo ello superpuesto. De planta basilical tenemos concretamente 2 iglesias en la ciudad de Rávena: San Apolinar in Clase y San Apolinar el Nuevo, ambas de 3 naves, con un ábside al final de la nave central, un claristorio y no presentan tribuna. La gran diferencia entre ellas se halla en la cubierta, aunque las dos mantienen una cubierta plana. Por un lado vemos que San Apolinar in Clase mantiene una estructura de madera denominada apare y nudillo, y San Apolinar el Nuevo es una estructura arquitrabada decorada con casetones. Este elemento decorativo lo volveremos a ver en el arte del Renacimiento. Segunda Edad de Oro. A pesar de las luchas iconoclastas que hubo entre la Primera y Segunda Edad de Oro, que amenazaron con la caída del imperio, hubo un resurgimiento del arte. Se construyeron iglesias de menor tamaño y en penumbra, como sentimiento de recogimiento del creyente. Tomaron como modelo la iglesia de los Santos Apóstoles, actualmente desaparecida, de planta de cruz griega con cúpulas entre los brazos, como vemos en la iglesia de San Marcos de Venecia, cuyas 5 cúpulas montadas sobre tambor quedan distribuidas de la siguiente manera: una en el centro y las otras 4 entre los brazos de la cruz. Además tiene un nartes que da la vuelta a un brazo con cúpulas de menor tamaño. Interior muy decorado. Santa Sofía de Novgorod. La proliferación de cúpulas bulbosas y forradas con placas metálicas y pizarra se debe al problema del peso de la nieve. Así podía deslizarse mejor. Esta Edad de Oro transcurrió paralela al arte prerrománico y románico de la Europa occidental. De ahí que en la fachada de San Marcos veamos elementos típicos románicos, como son los arcos de medio punto doblados, o góticos, como los elementos decorativos, que son los pináculos. Tercera Edad de Oro. Etapa de decadencia y pobreza económica en la que prevalecieron las características del periodo precedente. Iglesias de planta central cubiertas con cúpulas sobre tambor. Los edificios se revistieron de ladrillo, eran de mayor altura y más vanos. En Rusia, Iván III declaró Moscú la tercera Roma por sus relaciones con Bizancio. La obra principal fue la reconstrucción del Kremlin, rodeado de una muralla en cuyo interior albergaban los principales edificios civiles y religiosos, los cuales destacan por la multiplicación de cúpulas de tipo bulboso sobre tambores, adornándose con redes de rombos o helicoidales, como San Basilio de Moscú. Y finalmente vemos la Dormición, o la Catedral de la Asunción en Moscú. Es uno de los templos más antiguos del Kremlin, mandado también construir por Iván III, entre los años 1475 y 1479, en el solar donde había un viejo templo destruido por su estado en ruinas. Su arquitecto Aristóteles Fioravanti tomó como modelo la antigua Catedral de la Dormición de la ciudad de Vladimir y aceptó unas formas básicas sometidas a un sistema regular de proporciones. Los muros de la catedral son de piedra blanca labrada y las bóvedas y los tambores de las cúpulas de ladrillos. La fachada sur, oeste y norte del templo aparecen adornados a media altura con columnitas que dibujan una arcada.
Las entradas a la catedral son portadas que penetran en el espesor de la pared. La catedral consta de 3 naves y 5 ábsides, coronada por 5 cúpulas doradas, símbolo de Jesucristo y los 4 evangelistas. Demostró ser muy popular y fue tomado como modelo para muchas otras iglesias de Rusia. El interior es luminoso y espacioso, que combina el espíritu del Renacimiento con las tradiciones rusas. El interior de la catedral fue embellecido con frescos, como vemos en la foto.